El caballo ciego temblaba atado al roble mientras los lobos hambrientos acechaban desde las sombras, sus colmillos brillando con la promesa de sangre fresca. En ese momento de desesperación, el grito desafiante de un anciano rasgó el aire helado del bosque. «No tocarán a mi amigo». Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, dar like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Comencemos. El sol apenas comenzaba a filtrarse entre las ramas de los árboles cuando Román detuvo su carreta en medio del bosque. El anciano de 70 años, con su cuerpo encorvado por el peso de la vida y una barba blanca que le llegaba casi hasta el pecho, miró con ojos tristes al animal que llevaba consigo. El caballo, un hermoso ejemplar marrón de pelaje brillante, permanecía quieto, con la cabeza gacha, como si supiera lo que estaba por venir. Lo más desgarrador no era su postura derrotada, sino sus ojos, completamente nublados, sin brillo, sin vida. Pelegrín, el fiel compañero de Román durante 15 años, había quedado ciego. «Lo siento, amigo mío», murmuró Román mientras acariciaba el cuello del animal. «Ya no puedo seguir cuidándote. Eres una carga demasiado pesada para un viejo como yo». La voz de Román temblaba, pero la decisión ya estaba tomada. La vida en las montañas era dura y despiadada, especialmente para un hombre de su edad, que vivía solo y que apenas podía procurarse alimento para sí mismo. Un caballo ciego no servía para trabajar, no podía cargar leña, no podía arar la tierra. Era solo una boca más que alimentar en tiempos de escasez. Con manos temblorosas, Román tomó una cuerda y la ató alrededor del cuello de Pelegrín. Luego, guió al caballo hasta un grueso roble que se alzaba majestuoso en medio del claro. Aseguró el otro extremo de la cuerda al tronco, dejando suficiente holgura para que el animal pudiera moverse un poco, pero no lo suficiente para escapar. «Aquí estarás bien», dijo Román, sabiendo que mentía. «El bosque te acogerá». Pero ambos sabían la verdad. En aquellos bosques, los lobos merodeaban constantemente, especialmente al caer la noche. Un caballo ciego, atado e indefenso, sería una presa fácil. Esa era precisamente la intención de Román. Una muerte rápida a garras de los depredadores parecía más misericordiosa que una lenta agonía por inanición o enfermedad. Pelegrín relinchó suavemente, como si entendiera su destino. Su cuerpo, una vez fuerte y poderoso, ahora mostraba los signos del paso del tiempo y la falta de alimento adecuado. Sus costillas eran visibles bajo el pelaje y sus patas, otrora firmes, ahora temblaban ligeramente. Román apoyó su frente contra la del caballo, cerrando los ojos para contener las lágrimas. «Perdóname», susurró. «Perdóname por ser tan débil, por no poder cuidarte como mereces». Con un último gesto de cariño, el anciano acarició el hocico de Pelegrín y, sin mirar atrás, subió a su carreta y comenzó el camino de regreso a su cabaña. Cada paso que lo alejaba del caballo era como un puñal en su corazón, pero se decía a sí mismo que era lo correcto, lo necesario. La supervivencia en aquellas montañas exigía decisiones difíciles. Mientras la carreta se alejaba, Pelegrín permaneció inmóvil, con sus oídos atentos al sonido de las ruedas que se desvanecía en la distancia. El animal, a pesar de su ceguera, parecía entender que había sido abandonado. Un suave relincho de dolor escapó de su garganta, un sonido tan triste que hasta las aves callaron por un momento. A kilómetros de distancia, en una pequeña cabaña al otro lado del bosque, vivía Mateo, un anciano de barba gris y ojos cansados pero llenos de sabiduría. A sus 75 años, Mateo era conocido en los pueblos cercanos como un solitario, un ermitaño que había elegido vivir apartado del mundo tras perder a su esposa y a su hija en un terrible incendio décadas atrás. Algunos lo llamaban el loco del bosque,
Otros simplemente evitaban hablar de él, como si su soledad fuera contagiosa. Pero lo que pocos sabían era que Mateo había encontrado consuelo en la compañía de los animales del bosque. Durante años había curado a criaturas heridas, desde pequeños conejos hasta imponentes ciervos. Su cabaña, modesta y desgastada por el tiempo, era un refugio para cualquier ser vivo que necesitara ayuda. Mateo entendía el lenguaje silencioso del sufrimiento animal, quizás porque él mismo había sufrido tanto. Aquella mañana, mientras recogía hierbas medicinales cerca del arroyo, Mateo sintió una extraña inquietud. El bosque, usualmente lleno de vida y sonidos, parecía inusualmente silencioso. Los pájaros no cantaban con la misma intensidad y hasta el viento parecía contener la respiración. «Algo no está bien», murmuró para sí mismo, enderezando su espalda encorvada por los años. Fue entonces cuando escuchó el relincho. Un sonido distante, pero cargado de tal dolor que erizó los vellos de su nuca. No era el relincho normal de un caballo. Era un llamado, una súplica. Sin pensarlo 2 veces, Mateo dejó su canasta de hierbas y comenzó a caminar en dirección al sonido. Su bastón de madera le ayudaba a mantener el equilibrio mientras se adentraba más y más en el bosque, siguiendo aquella llamada de angustia. Tras casi 1 hora de caminar, Mateo finalmente llegó al claro donde Pelegrín permanecía atado. La visión del majestuoso animal, con sus ojos nublados por la ceguera y su cuerpo demacrado, hizo que el corazón del anciano se encogiera de tristeza. «¿Quién te ha hecho esto, noble criatura?», preguntó en voz baja, acercándose con cautela para no asustar al caballo. Pelegrín, alertado por el sonido de los pasos, alzó la cabeza y relinchó suavemente. A pesar de no poder ver, su olfato y oído aún funcionaban perfectamente, y algo en la presencia de Mateo parecía tranquilizarlo. Mateo examinó al caballo con cuidado. Notó las marcas de años de trabajo duro en su cuerpo, pero también vio la nobleza y dignidad que aún conservaba a pesar de su estado. Y sus ojos, aquellos ojos nublados que ya no podían ver el mundo, pero que parecían mirar directamente al alma. «Entiendo lo que han hecho contigo», dijo Mateo, acariciando suavemente el cuello del animal. «Te han abandonado porque ya no eres útil para ellos. Te han dejado aquí para que los lobos te encuentren». La sola idea de tal crueldad hizo que la ira creciera dentro de Mateo. Había visto muchas formas de crueldad humana a lo largo de su vida, pero abandonar a un animal fiel a su suerte, especialmente uno tan noble como este caballo, le parecía imperdonable. «No te preocupes», le aseguró a Pelegrín, comenzando a desatar la cuerda que lo mantenía prisionero. «Te llevaré conmigo. Mi cabaña no es gran cosa, pero tendrás comida, agua y un techo sobre tu cabeza». Mientras Mateo trabajaba para liberar al caballo, no se percató de que el sol comenzaba a descender rápidamente. El bosque, ya de por sí sombrío, se oscurecía aún más con la llegada del crepúsculo, y con la oscuridad llegaban también los depredadores. A lo lejos, casi imperceptible al principio, se escuchó un aullido, luego otro y otro más. Los lobos, hambrientos y astutos, habían captado el olor del caballo y se acercaban rápidamente. Mateo, con la cuerda finalmente desatada, se quedó inmóvil por un momento. Conocía bien ese sonido y sabía exactamente lo que significaba. Los lobos estaban de caza y habían encontrado su presa. «Debemos darnos prisa», murmuró, tomando la cuerda y comenzando a guiar a Pelegrín, pero el caballo, desorientado por su ceguera y el entorno desconocido, avanzaba con extrema lentitud y precaución. Los aullidos se acercaban cada vez más. Mateo sabía que no tenían tiempo para llegar a su cabaña. Debían encontrar refugio y rápido. Con una rápida mirada a su alrededor, divisó una pequeña formación rocosa
no muy lejos. Quizás podrían resguardarse allí con la espalda protegida y enfrentar a los lobos si era necesario. Pero antes de que pudieran alcanzar las rocas, las primeras sombras comenzaron a moverse entre los árboles. Los lobos, con sus ojos brillantes en la creciente oscuridad, los rodeaban, esperando el momento oportuno para atacar. Mateo, aferrándose a su bastón como única arma, se colocó frente a Pelegrín, decidido a proteger al caballo con su vida si era necesario. El viejo ermitaño había visto demasiada muerte y sufrimiento en su vida como para permitir que esta noble criatura tuviera un final tan cruel. «No te preocupes, amigo», le dijo a Pelegrín con voz firme. «No estás solo, no permitiré que te hagan daño». Los lobos se acercaban cada vez más, sus siluetas grises apenas visibles entre las sombras del bosque. Mateo contó al menos 5, todos con miradas hambrientas fijas en Pelegrín. El caballo, incapaz de ver el peligro, podía sentirlo. Su cuerpo temblaba ligeramente y sus orejas se movían nerviosamente, captando cada sonido. «No tocarán a mi amigo», gritó Mateo con una voz que sonaba sorprendentemente fuerte para un hombre de su edad. Blandió su bastón frente a él, trazando amplios arcos en el aire. El lobo más grande, probablemente el alfa, dio un paso al frente mostrando sus afilados colmillos en una amenaza silenciosa. Sus ojos amarillos brillaban con una mezcla de hambre y cálculo. No veía a un hombre y un caballo. Veía comida, una presa fácil en el crepúsculo del bosque. Mateo sabía que tenía pocas opciones. La noche caía rápidamente y con ella sus posibilidades de supervivencia disminuían. Los lobos eran cazadores pacientes, dispuestos a esperar el momento oportuno para atacar, y él era solo un anciano con un bastón, protegiendo a un caballo que ni siquiera podía ver para huir. «Tranquilo, Pelegrín», susurró sin apartar la mirada de los lobos. «Hemos enfrentado cosas peores, tú y yo». Por supuesto, era una mentira piadosa. Acababan de conocerse, y esta situación era probablemente lo más peligroso que Mateo había enfrentado en décadas. Pero había algo en aquel caballo abandonado que despertaba en él un instinto protector que creía olvidado. Con movimientos lentos, Mateo guió a Pelegrín hacia el árbol más cercano, un viejo roble de tronco grueso. La idea era simple: proteger al menos un flanco, tener la espalda del caballo contra algo sólido. «Si quieren acercarse», murmuró para sí mismo, «tendrán que pasar primero por mí». Como respondiendo a su desafío, uno de los lobos más jóvenes dio un paso adelante, más impaciente que el resto. Un gruñido bajo escapó de su garganta mientras se preparaba para saltar. Mateo recordó de pronto las viejas historias que su padre le contaba cuando era niño, sobre cómo los pastores de las montañas enfrentaban a los lobos. «No muestres miedo», solía decir. «Un lobo puede oler el miedo y eso lo hace más valiente». Respirando profundamente, Mateo se irguió tanto como su vieja espalda le permitía. Levantó el bastón y con un movimiento rápido golpeó el suelo con fuerza, produciendo un sonido seco que resonó en el claro. «¡Fuera!», gritó con toda la autoridad que pudo reunir. «¡Fuera de aquí!». El lobo joven retrocedió, sorprendido por la repentina muestra de agresividad. El alfa, sin embargo, permaneció inmóvil, evaluando la situación con ojos calculadores. En ese momento crítico, Pelegrín relinchó y se alzó ligeramente sobre sus patas traseras, como si, a pesar de su ceguera, quisiera mostrar que aún quedaba algo de su antiguo espíritu de batalla. El movimiento sorprendió a Mateo, quien casi pierde el equilibrio, pero logró mantenerse firme junto al caballo. Este gesto inesperado pareció confundir momentáneamente a los lobos, que retrocedieron unos pasos, reagrupándose entre las sombras cada vez más densas del bosque. Mateo aprovechó ese breve respiro para buscar algo que pudiera usar como antorcha.
El fuego era lo único que podría mantener a los lobos a raya durante la noche. Con una mano siempre en la cuerda de Pelegrín, palpó a su alrededor hasta encontrar una rama caída, lo suficientemente seca para arder. «Necesito hacer fuego», murmuró, más para calmar sus propios nervios que para informar al caballo. «Si podemos mantenerlos alejados hasta el amanecer, tendremos una oportunidad». De su bolsillo extrajo un pequeño pedernal que siempre llevaba consigo, una vieja costumbre de sus días como cazador. Años atrás, antes de convertirse en el ermitaño que era ahora, Mateo había sido un hábil rastreador y cazador. Ironías de la vida, ahora usaría esas mismas habilidades para proteger a un animal, no para cazarlo. Con manos temblorosas por la tensión, pero aún hábiles, Mateo comenzó a golpear el pedernal, intentando generar chispas sobre un pequeño montón de hojas secas que había reunido. Los lobos, atraídos por el movimiento, comenzaron a acercarse nuevamente. «Vamos, vamos», murmuraba Mateo frustrado. Las chispas surgían, pero las hojas se negaban a encenderse. Estaban demasiado húmedas por el rocío del atardecer. Los lobos, percibiendo su desesperación, se acercaron más. El alfa dio un paso decidido, seguido por los demás. La distancia entre ellos se acortaba peligrosamente. Justo cuando parecía que todo estaba perdido, una pequeña llama surgió entre las hojas. Mateo sopló suavemente, alimentándola con ramitas delgadas, hasta que creció lo suficiente para transferirla a la rama que había encontrado. La antorcha improvisada se encendió justo a tiempo, cuando el alfa se preparaba para atacar. Mateo la agitó frente a él, y el lobo retrocedió, reacio a enfrentarse al fuego. «¡Atrás!», gritó Mateo, moviéndose en círculo con la antorcha en alto. «¡Atrás, bestias!». Los lobos retrocedieron, pero no se fueron. Se mantuvieron a una distancia prudente, esperando, observando. Sabían que el fuego eventualmente se extinguiría, y ellos serían pacientes. Mateo se dio cuenta de que necesitaba un plan más permanente. La pequeña antorcha no duraría toda la noche, y los lobos tampoco se marcharían. Con Pelegrín aún a su lado, comenzó a buscar más ramas y madera seca, siempre manteniendo la antorcha entre ellos y los lobos. «Necesitamos hacer una hoguera más grande, amigo», le dijo al caballo, que permanecía sorprendentemente tranquilo dadas las circunstancias. «Algo que dure hasta el amanecer». Mientras reunía materiales para una fogata más sustancial, Mateo no pudo evitar preguntarse quién había sido tan cruel como para abandonar a este magnífico animal. Pelegrín, a pesar de su ceguera y su estado de desnutrición, mostraba una dignidad y una nobleza que conmovían al anciano. «¿Sabes? Tú y yo no somos tan diferentes», le dijo mientras apilaba la madera a unos metros del árbol. «Ambos hemos sido abandonados por este mundo. Ambos llevamos cicatrices que los demás no pueden ver». Pelegrín movió las orejas hacia la voz de Mateo, como si estuviera escuchando atentamente. Había algo en el tono tranquilo del anciano que parecía calmar al caballo, a pesar de la amenaza que los rodeaba. Con manos expertas, Mateo encendió la hoguera principal, creando un círculo de luz y calor que mantenía a los lobos a distancia. La noche había caído completamente sobre el bosque, y solo el fuego iluminaba el pequeño claro donde se encontraban. «Ahora debemos esperar», dijo, sentándose junto a Pelegrín, con la espalda apoyada contra el tronco del árbol. «La noche será larga, pero estamos juntos». Los lobos se sentaron también, formando un semicírculo a unos 20 metros de distancia. Sus ojos brillaban con la luz del fuego, pacientes, esperando cualquier oportunidad. Mateo sabía que no podía dormirse. Debía mantener el fuego vivo y vigilar constantemente, pero también sabía que necesitaba conservar sus fuerzas.
El verdadero desafío sería llevar a Pelegrín de vuelta a su cabaña, un trayecto de al menos 3 horas, atravesando un bosque lleno de peligros. ¿Sabes? Hace muchos años que no tengo un compañero, comentó en voz baja, acariciando el cuello de Pelegrín. No desde que perdí a mi esposa y a mi hija. Ellas eran mi mundo entero, y cuando se fueron, algo dentro de mí murió también. Pelegrín relinchó suavemente, como si comprendiera el dolor en las palabras del anciano. Por eso elegí vivir en el bosque, lejos de todos. Pensé que si me alejaba lo suficiente del mundo, el dolor también se alejaría. Soltó una risa amarga. Pero no funciona así, ¿verdad? El dolor te sigue donde quiera que vayas. A medida que la noche avanzaba, Mateo alimentaba el fuego y hablaba con Pelegrín, contándole historias de su vida, de los animales que había ayudado, de los inviernos duros y los veranos generosos en el bosque. Era extraño cómo se sentía tan cómodo hablando con este caballo ciego, quizás más cómodo de lo que se había sentido hablando con personas en décadas. Cuando amanezca, prometió, te llevaré a casa conmigo. Tengo un pequeño establo junto a mi cabaña. No es gran cosa, pero estará seco y tendrás comida, y yo tendré compañía. Hizo una pausa, mirando las estrellas que asomaban entre las copas de los árboles. Eso suena bien, ¿no crees? Compañía. La noche avanzaba lentamente, cada minuto una pequeña victoria contra la muerte. Mateo mantenía el fuego vivo, alimentándolo constantemente con ramas y hojas secas, que recogía sin alejarse demasiado del círculo de luz. Los lobos seguían allí, pacientes, sus ojos brillando en la oscuridad como pequeñas estrellas amarillas. «Son persistentes, ¿verdad?», murmuró Mateo, más para mantenerse despierto que para conversar realmente. El cansancio comenzaba a apoderarse de él, y el frío de la noche calaba sus viejos huesos. Pelegrín se había tumbado junto a él, su gran cuerpo proporcionando algo de calor que el anciano agradecía enormemente. A pesar de su ceguera, el caballo parecía sorprendentemente tranquilo, como si la presencia de Mateo le diera una seguridad que no había sentido en mucho tiempo. «Debes haber sido un gran caballo en tus días de gloria», comentó Mateo acariciando su cuello. «Apuesto a que eras rápido como el viento, fuerte como la montaña. Puedo verlo en tu porte, en la forma en que te mantienes digno incluso ahora». A medida que hablaba, Mateo notó algo curioso en el pelaje del caballo. Cerca de su grupa, parcialmente oculta por su larga crin, había una marca. No era una marca natural, sino un símbolo quemado en la piel del animal, un círculo con una línea cruzada en diagonal. «¿Qué es esto?», murmuró, pasando suavemente los dedos por la cicatriz. «Alguien te marcó como ganado, pero no reconozco este símbolo». Mateo había vivido lo suficiente en aquellas montañas para conocer las marcas de la mayoría de los ranchos y granjas de la región. Esta, sin embargo, era desconocida para él. Tal vez Pelegrín venía de más lejos, de las tierras bajas más allá de la cordillera. «No importa de dónde vengas», le aseguró al caballo. «Lo que importa es hacia dónde vamos ahora». Las horas pasaban con una lentitud exasperante. Mateo luchaba contra el sueño, pellizcándose, moviéndose, hablando en voz alta. No podía permitirse dormir, no con los lobos aún acechando. Ocasionalmente, alguno de ellos se acercaba demasiado, y Mateo agitaba un tizón encendido en su dirección, haciéndolo retroceder. «¿Sabes? Nunca pensé que volvería a cuidar de alguien», confesó en un momento de la noche, cuando el silencio se volvió insoportable. «Después de perder a María y a la pequeña Ana, juré que nunca más me permitiría sentir ese tipo de cariño. Duele demasiado cuando lo pierdes». Pelegrín movió las orejas, como si estuviera absorbiendo cada palabra. «Pero aquí estoy,
arriesgando mi pellejo por un caballo ciego que acabo de conocer. Soltó una risa cansada. Quizás la soledad finalmente me ha vuelto loco, ¿eh? La luna avanzaba por el cielo, marcando el paso de las horas. Mateo calculaba que debían ser alrededor de las 3 de la madrugada, cuando notó un cambio en el comportamiento de los lobos. El alfa se había puesto de pie, y tras un aullido corto, comenzó a moverse hacia un lado del claro, seguido por 2 de los más jóvenes. «¿Qué están tramando?», murmuró Mateo, poniéndose de pie con dificultad. Sus articulaciones protestaron después de horas de inmovilidad. Pronto se hizo evidente. Los lobos estaban rodeándolos, intentando atacar desde diferentes flancos. Mateo agarró varios tizones encendidos y los clavó en el suelo alrededor de Pelegrín, creando un perímetro de fuego irregular. «No es perfecto», dijo, «pero tendrá que servir». El lobo alfa dio la señal, y 3 de ellos avanzaron simultáneamente desde diferentes direcciones. Mateo, blandiendo un tizón en cada mano, giraba constantemente, tratando de mantenerlos a raya. Uno de los lobos, más atrevido, saltó hacia Pelegrín, pero el caballo, guiado por un instinto de supervivencia que superaba su ceguera, se alzó sobre sus patas traseras y lanzó una poderosa coz que rozó al depredador, haciéndolo huir con un aullido de dolor. «Bien hecho, amigo», exclamó Mateo, sorprendido y aliviado. «¿Todavía tienes algo de pelea en ti?». Los lobos, desanimados por este inesperado giro de eventos, retrocedieron nuevamente a las sombras, pero Mateo sabía que no se habían rendido, solo estaban reagrupándose. «Necesito que resistas un poco más», le dijo a Pelegrín, alimentando el fuego principal con las últimas ramas que había recolectado. «El amanecer no debe estar lejos». Como si sus palabras hubieran sido una plegaria escuchada, Mateo comenzó a notar un sutil cambio en la oscuridad. No era aún el amanecer, pero la noche más profunda estaba cediendo, permitiendo que las primeras luces grises del alba comenzaran a filtrarse entre los árboles. Los lobos también parecían percibirlo. Su tiempo se agotaba. Pronto la luz del día los haría más vulnerables, menos efectivos en su caza. El alfa dio un último aullido, como una señal de retirada. Uno por uno, los lobos se desvanecieron entre los árboles, hasta que solo quedaron sus huellas en el suelo húmedo del bosque. Mateo exhaló profundamente, sintiendo cómo la tensión abandonaba su cuerpo de golpe, dejándolo tembloroso y agotado. «Lo logramos, Pelegrín», murmuró, apoyándose contra el costado del caballo. «Lo logramos». Permitiéndose un breve momento de debilidad, Mateo cerró los ojos, solo para abrirlos sobresaltado minutos después. No podía dormirse, no todavía. Tenían que aprovechar estas primeras horas del día para alejarse lo más posible. Los lobos regresarían al anochecer y necesitaban estar lejos, preferiblemente seguros en su cabaña. «Vamos, amigo», dijo, tomando la cuerda. «Tenemos un largo camino por delante». Guiar a un caballo ciego a través de un bosque denso no era tarea fácil. Mateo avanzaba lentamente, describiendo constantemente lo que había delante, como si Pelegrín pudiera entender sus palabras. «Hay una raíz grande aquí, levanta un poco la pata. Eso es. Ahora, a la derecha hay un arbusto espinoso, vamos a rodearlo». El progreso era lento, tedioso, pero constante. Mateo se maravillaba de la confianza que Pelegrín depositaba en él, siguiendo sus indicaciones con una paciencia infinita. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que alguien confiaba en él de esa manera? A medida que el sol subía en el cielo, el bosque se transformaba. Los sonidos nocturnos daban paso al canto de los pájaros, y la bruma matutina creaba un paisaje etéreo, casi mágico. En otras circunstancias, Mateo habría disfrutado de este espectáculo, pero ahora solo podía pensar en llegar a casa antes del anochecer.
No está lejos, aseguró, aunque sabía que aún tenían horas de camino por delante. Mi cabaña no es gran cosa, pero tendrás un techo sobre tu cabeza y heno fresco para comer. A mitad de la mañana, Mateo decidió hacer una breve parada junto a un arroyo. Tanto él como Pelegrín necesitaban beber y descansar un poco. El anciano llenó su cantimplora y luego guió al caballo hasta la orilla, donde Pelegrín bebió largamente. «Debes estar hambriento también», dijo Mateo, notando cómo las costillas del caballo se marcaban bajo su pelaje. «En casa tengo algo de avena y heno. No es mucho, pero te ayudará a recuperar fuerzas». Mientras Pelegrín bebía, Mateo aprovechó para examinar sus ojos más detenidamente. La ceguera era evidente. Una capa blanquecina cubría ambas pupilas, como si una niebla hubiera descendido sobre ellas. «Cataratas», murmuró, «bastante avanzadas». Mateo no era veterinario, pero había visto casos similares en perros y caballos a lo largo de los años. Sabía que, con el tratamiento adecuado, algunas cataratas podían ser tratadas, especialmente en las primeras etapas. Pero estas parecían estar muy avanzadas, y dudaba que la vista de Pelegrín pudiera recuperarse. «No importa», dijo, acariciando el cuello del caballo. «Los ojos no son lo único con lo que se puede ver. A veces, el corazón ve más claramente que cualquier par de ojos». Después de un breve descanso, continuaron su camino. El terreno se volvía más irregular, con colinas empinadas y pequeños barrancos que debían rodear. Mateo sentía el cansancio acumulado de la noche sin dormir y la tensión constante, pero se obligaba a seguir adelante. Cada paso los acercaba más a la seguridad. Un poco más. Animaba tanto a Pelegrín como a sí mismo. Solo un poco más. El mediodía llegó con un sol que apenas calentaba a través del denso follaje del bosque. Mateo y Pelegrín seguían avanzando a paso lento pero constante, sorteando obstáculos y descansando brevemente cuando el terreno se volvía demasiado difícil. El anciano notó que su propia fuerza comenzaba a flaquear. No había dormido en más de 30 horas, y los años no le permitían recuperarse tan rápido como antaño. «Necesito sentarme un momento», murmuró, guiando a Pelegrín hacia un pequeño claro donde la luz del sol creaba un cálido resplandor sobre la hierba. «Solo será un momento, lo prometo». Mateo se dejó caer sobre un tronco caído, sintiendo cómo cada músculo de su cuerpo protestaba. Sus manos, curtidas por décadas de trabajo duro, temblaban ligeramente. La edad y el cansancio se cobraban su precio. Pelegrín, como si entendiera la fatiga de su protector, permaneció quieto a su lado, ocasionalmente moviendo la cabeza hacia los sonidos del bosque. Sus orejas se movían constantemente, compensando su falta de visión con un oído excepcionalmente agudo. «Eres un buen compañero», dijo Mateo, sacando de su morral un pequeño trozo de pan duro, el único alimento que había traído consigo. Lo partió por la mitad y, sin pensarlo demasiado, ofreció una parte a Pelegrín. «No es lo que estás acostumbrado a comer, imagino, pero es mejor que nada». El caballo olfateó el pan y, tras un momento de duda, lo tomó suavemente de la mano de Mateo. El anciano sonrió, conmovido por ese pequeño gesto de confianza. «¿Sabes?», dijo mientras masticaba lentamente su porción. «Nunca pensé que volvería a compartir mi comida con nadie. O mi vida, en realidad». Mateo miró al horizonte, donde las montañas se recortaban contra el cielo azul. Había vivido entre esas cumbres durante más de 20 años, desde aquella terrible noche en que el fuego le arrebató todo lo que amaba. Desde entonces, su existencia había sido una rutina silenciosa de supervivencia, sin grandes alegrías ni penas, simplemente viviendo un día tras otro. «Me acostumbré a la soledad», continuó, más para sí mismo que para Pelegrín. «Al principio duele, como una herida abierta, pero con el tiempo
Te envuelve como una manta vieja, familiar. No es cómoda, pero es tuya. Pelegrín relinchó suavemente, como si respondiera a las palabras del anciano. Pero ahora estás tú, añadió Mateo con una leve sonrisa. Un viejo caballo ciego. ¿Qué paracemos, eh? Dos desechos que nadie quiere. Después de un breve descanso, reanudaron su camino. El bosque comenzaba a cambiar sutilmente. Los árboles se espaciaban más, permitiendo que la luz se filtrara con mayor generosidad. Mateo reconocía estos signos, se acercaban a los límites de su territorio. Casi llegamos a un sendero que conozco bien, explicó a Pelegrín. Desde ahí el camino a casa será más fácil. Pero justo cuando parecía que lo peor había pasado, Mateo escuchó un sonido que hizo que se detuviera en seco. El inconfundible rumor de voces humanas. Después de años de soledad, había desarrollado un agudo sentido para detectar intrusos en su bosque, y estas voces estaban demasiado cerca para su tranquilidad. «Silencio ahora», susurró, tirando suavemente de la cuerda para guiar a Pelegrín hacia unos arbustos densos. «Tenemos compañía». Desde su escondite, Mateo observó el sendero. Pronto aparecieron 3 hombres a caballo, avanzando lentamente mientras escudriñaban el bosque a su alrededor. El que iba a la cabeza, un hombre corpulento con un sombrero oscuro, llevaba un rifle cruzado sobre la montura. «Debe estar por aquí», dijo el hombre del rifle. El viejo Román dijo que lo dejó atado a un roble cerca del arroyo grande. Mateo sintió que su corazón se aceleraba. Estaban buscando a Pelegrín. Estos hombres debían estar relacionados con Román, el hombre que había abandonado al caballo. «Ese viejo loco», respondió otro de los jinetes, un hombre más joven con barba rojiza. «¿Por qué demonios abandonaría un caballo de pura raza? Ciego o no, vale una pequeña fortuna». «Sabes cómo es Román», dijo el tercero. «Sentimental cuando le conviene, práctico cuando no». El caballo ya no le servía, pero tampoco tuvo el valor de sacrificarlo él mismo. Mateo apretó los puños, sintiendo una ira que hacía tiempo no experimentaba. ¿Qué clase de hombre abandona a un animal fiel solo porque ya no le es útil? Pero su indignación pronto dio paso a la preocupación. Si estos hombres encontraban a Pelegrín, se lo llevarían, y algo le decía que no sería para darle una vida mejor. «El jefe lo quiere de vuelta», continuó el hombre del rifle. «Dice que ese caballo tiene sangre demasiado buena para dejarlo morir así. Quiere usarlo para cría, aunque esté ciego». Pelegrín, inquieto quizás por el olor de otros caballos, se movió ligeramente, haciendo crujir algunas ramas bajo sus pezuñas. El sonido, aunque leve, fue suficiente para alertar a los jinetes. «¿Escucharon eso?», preguntó el de la barba rojiza deteniendo su montura. Mateo contuvo la respiración, acariciando el cuello de Pelegrín para calmarlo. El destino de ambos pendía de un hilo. Si los descubrían, dudaba poder enfrentarse a 3 hombres armados. Los jinetes permanecieron inmóviles durante lo que pareció una eternidad, escuchando atentamente. Finalmente, el hombre del rifle hizo un gesto con la mano. «Debe ser algún ciervo», dijo. «Sigamos. Tenemos que encontrar ese caballo antes de que los lobos lo hagan». Los 3 continuaron su camino, alejándose lentamente hasta que sus voces se perdieron en la distancia. Solo entonces Mateo se permitió respirar normalmente de nuevo. «Eso estuvo cerca», susurró, aún acariciando a Pelegrín. «Parece que eres más valioso de lo que pensaba, amigo mío». Las palabras de los jinetes habían confirmado sus sospechas. Pelegrín no era un caballo cualquiera. La mención de pura raza y sangre demasiado buena sugería que el animal tenía un linaje especial, algo que Mateo ya había intuido por su porte y constitución. «No te preocupes», le aseguró al caballo. «No dejaré que te encuentren, pero debemos ser más cuidadosos ahora».
Decidieron esperar un tiempo prudencial antes de continuar. Mateo aprovechó para estudiar mejor el terreno, buscando una ruta alternativa que los mantuviera alejados del sendero principal. Conocía estos bosques mejor que nadie. Había caminos secretos, veredas ocultas que solo él frecuentaba. «Iremos por el cauce seco», decidió finalmente. «Es más largo, pero menos probable que nos encontremos con alguien». Cuando reiniciaron la marcha, Mateo notó que Pelegrín cojeaba ligeramente de la pata delantera derecha. Probablemente el largo camino estaba afectando sus articulaciones, ya debilitadas por la edad y la falta de cuidados adecuados. «Solo un poco más», lo animó. «Cuando lleguemos a casa, te prepararé un emplasto de hierbas para ese dolor. Tengo todo lo necesario en mi cabaña». El sol comenzaba su descenso hacia el oeste, cuando finalmente llegaron a una zona donde el bosque se abría en un pequeño valle. En el centro, casi oculta entre árboles frutales y un pequeño huerto, se alzaba una cabaña de madera. No era grande ni lujosa, pero estaba bien construida, con un techo de tejas rojizas y una chimenea de la que salía un hilo de humo. «Hemos llegado», anunció Mateo con evidente alivio. «Este es mi hogar, y ahora también será el tuyo». Junto a la cabaña había un pequeño cobertizo que Mateo había usado principalmente para guardar leña y herramientas. No era un establo propiamente dicho, pero con algunas modificaciones serviría perfectamente para Pelegrín. «Tendré que hacer algunos arreglos», explicó mientras guiaba al caballo hacia la cabaña. «Pero por esta noche creo que estarás más seguro dentro de la casa conmigo». La idea de compartir su espacio vital con un caballo hubiera parecido absurda solo un día antes, pero después de todo lo que habían pasado juntos, la presencia de Pelegrín se sentía no solo natural, sino necesaria. «Bienvenido a tu nuevo hogar», dijo Mateo, abriendo la puerta de su cabaña. «No es mucho, pero es seguro, y lo más importante, aquí nadie te abandonará». El interior de la cabaña era sencillo pero acogedor. Una gran chimenea de piedra dominaba la pared principal, con una pequeña llama ardiendo suavemente. A un lado, una cama estrecha con mantas de lana tejidas a mano. Al otro, una mesa de madera con 2 sillas, como si Mateo siempre hubiera esperado compañía, aunque nunca llegara. Unas cuantas estanterías con libros viejos, hierbas secas colgando del techo y recipientes de barro alineados contra la pared completaban el mobiliario. «No está preparada para caballos», dijo Mateo con una sonrisa cansada, «pero por esta noche será mejor que el cobertizo». Guiar a Pelegrín dentro de la cabaña no fue tarea fácil. El caballo, acostumbrado a espacios más amplios, parecía nervioso al principio, golpeando accidentalmente una silla con su flanco y relinchando con sorpresa. «Tranquilo, tranquilo», murmuró Mateo acariciando su cuello. «Estás a salvo aquí». Poco a poco, Pelegrín se fue calmando. Mateo despejó un espacio junto a la chimenea, extendiendo varias mantas viejas para crear una cama improvisada. El calor del fuego sería beneficioso para los músculos doloridos del caballo después del largo viaje. «Mañana te prepararé un sitio mejor», prometió, «pero por ahora esto tendrá que servir». Mateo estaba exhausto, pero antes de permitirse descansar, tenía que atender las necesidades de Pelegrín. Salió brevemente a buscar agua fresca del pozo cercano y un puñado de avena que guardaba para ocasiones especiales. También recogió algunas hierbas de su pequeño jardín medicinal. De vuelta en la cabaña, preparó un cuenco con agua para el caballo y extendió la avena sobre un paño limpio. Luego, con movimientos metódicos nacidos de años de práctica, comenzó a machacar las hierbas en un mortero de piedra, añadiendo unas gotas de aceite para crear una pasta verdosa y aromática. «Esto aliviará el dolor de tus patas», explicó mientras se acercaba a Pelegrín.
Mi esposa María conocía todos los remedios del bosque. Me enseñó antes de irse. Con manos gentiles, Mateo aplicó el ungüento en las articulaciones de Pelegrín, masajeando suavemente para que penetrara en la piel. El caballo se tensó inicialmente, pero pronto pareció relajarse bajo el toque experto del anciano. El árnica reduce la inflamación, continuó explicando, como si Pelegrín pudiera entender cada palabra, y la consuelda ayuda a sanar los tendones. Para mañana deberías sentirte mejor. Cuando terminó con el tratamiento, Mateo finalmente se permitió sentarse en su vieja mecedora junto al fuego. El cansancio lo golpeó como una ola, y sus párpados comenzaron a cerrarse casi contra su voluntad. «Ha sido un día largo, ¿verdad, amigo?», murmuró, observando cómo Pelegrín, aparentemente cómodo en su nueva cama, también parecía a punto de dormirse. «Mañana será mejor». Con esas palabras, Mateo se sumió en un sueño profundo, el primero en compañía de otro ser vivo en más de 2 décadas. El amanecer llegó con una suave luz dorada que se filtraba a través de las pequeñas ventanas de la cabaña. Mateo despertó sobresaltado, momentáneamente confundido por la presencia del gran animal dormido junto a la chimenea. Luego, los recuerdos del día anterior regresaron, y una sonrisa involuntaria se dibujó en su rostro arrugado. «Buenos días, Pelegrín», dijo en voz baja. El caballo, al escuchar su nombre, levantó la cabeza y movió las orejas en dirección a la voz. Mateo se maravilló de lo rápido que Pelegrín había aprendido a reconocerlo, a confiar en él. El día transcurrió en una actividad constante. Mateo, renovado después de una noche de descanso, se dedicó a transformar el cobertizo en un establo adecuado para Pelegrín. Movió las herramientas y la leña a un rincón, reforzó las paredes con tablas adicionales para proteger del viento y creó una cama de paja fresca en el centro. «No es el establo de un palacio», comentó, mientras guiaba a Pelegrín para que conociera su nuevo hogar, «pero estará seco y caliente». Trabajó todo el día, deteniéndose solo para comer algo y asegurarse de que Pelegrín tuviera agua fresca y algo de comida. A media tarde, cuando el sol comenzaba a descender, Mateo se sentó en un tronco frente a su cabaña, observando con satisfacción el trabajo realizado. Pelegrín pastaba tranquilamente en el pequeño prado cercano, atado a una cuerda larga que le permitía moverse con cierta libertad sin alejarse demasiado. Mateo había notado que el caballo parecía más fuerte hoy, su cojera menos pronunciada gracias al ungüento de hierbas. «Vas a necesitar más comida», reflexionó Mateo en voz alta, «y mejor que la avena vieja que tengo guardada». Esto significaba que tendría que ir al pueblo pronto, algo que rara vez hacía. 3 o 4 veces al año, cuando sus provisiones se agotaban o necesitaba herramientas que no podía fabricar él mismo, Mateo bajaba al pequeño pueblo en el valle. La gente lo trataba con una mezcla de respeto y temor, como si su soledad fuera una enfermedad contagiosa. Algunos lo llamaban el loco de la montaña a sus espaldas, otros simplemente evitaban su mirada. No le importaba. Hacía mucho que había dejado de preocuparse por la opinión de los demás, pero ahora, con Pelegrín bajo su cuidado, tendría que enfrentarse a esas miradas más a menudo. «Supongo que ambos tendremos que adaptarnos a algunos cambios», murmuró. Mientras reflexionaba sobre estos planes, Mateo notó algo inusual en el comportamiento de Pelegrín. El caballo había dejado de pastar y tenía la cabeza alta, sus orejas moviéndose nerviosamente. Algo había captado su atención. Mateo se puso de pie lentamente, escrutando el límite del bosque. Sus viejos ojos ya no eran tan agudos como antaño, pero años de vida en la naturaleza le habían enseñado a detectar lo que no encajaba en el paisaje. Y entonces lo vio, un destello metálico entre los árboles, casi imperceptible,
pero inconfundible para alguien tan acostumbrado a la soledad como él. Alguien los estaba observando. «Quédate quieto», susurró, aunque dudaba que Pelegrín pudiera oírlo desde esa distancia. Con movimientos deliberadamente casuales, Mateo entró en su cabaña y salió momentos después con su viejo rifle. No lo había usado en años, salvo para ahuyentar algún depredador que se acercaba demasiado a su huerto, pero aún sabía manejarlo. Caminando como si simplemente estuviera realizando sus tareas habituales, Mateo se acercó a Pelegrín, desató la cuerda que lo mantenía en el prado y lo guió suavemente hacia el establo recién acondicionado. «Tenemos visita no deseada», murmuró mientras cerraba la puerta del cobertizo. «Quédate aquí mientras me ocupo de esto». Con el rifle firmemente en sus manos, Mateo se dirigió hacia el límite del bosque, siguiendo la dirección donde había visto el destello. Su corazón latía con fuerza, pero sus pasos eran firmes. Quien fuera que estuviera acechando su propiedad, tendría que enfrentarse a él. A medida que se acercaba, escuchó el inconfundible sonido de alguien moviéndose apresuradamente entre la maleza. Estaba huyendo. «¡Alto!», gritó Mateo, pero solo recibió silencio como respuesta. Aceleró el paso, adentrándose en el bosque, pero pronto se dio cuenta de que era inútil. El intruso, quienquiera que fuese, conocía el terreno lo suficientemente bien como para desaparecer sin dejar rastro, o casi. Junto a un arbusto, Mateo encontró una colilla de cigarro aún humeante. La recogió, examinándola con el ceño fruncido. Era una marca cara, no el tipo de tabaco que fumaban los cazadores o leñadores locales. «Así que los amigos de Román han encontrado mi cabaña», murmuró para sí mismo. «Esto no ha terminado». Mateo regresó a su cabaña con el ceño fruncido y la colilla de cigarro guardada en el bolsillo de su chaqueta. No era hombre que se asustara fácilmente, pero tampoco era tonto. Sabía que Pelegrín no era un caballo cualquiera y que quienquiera que lo estuviera buscando no se rendiría fácilmente. «Tendremos que ser más cuidadosos», murmuró mientras entraba al cobertizo donde había dejado a Pelegrín. El caballo relinchó suavemente al escuchar su voz, como si entendiera la preocupación en su tono. Mateo acarició su cuello, reflexionando sobre lo que debía hacer a continuación. «Mañana iré al pueblo», decidió. «Necesitamos provisiones y tal vez pueda averiguar algo sobre quién te está buscando». Esa noche, después de asegurarse de que Pelegrín estuviera cómodo en su nuevo establo, Mateo se dedicó a reforzar la seguridad de su pequeña propiedad. Colocó troncos afilados alrededor del perímetro, ocultándolos parcialmente con hojas y ramas. Instaló campanas improvisadas con latas viejas en puntos estratégicos que sonarían si alguien intentaba acercarse en la oscuridad. Y finalmente, revisó su viejo rifle, limpiándolo y cargándolo por primera vez en años. «No me gusta la violencia», le explicó a Pelegrín mientras trabajaba, «pero tampoco permitiré que te lleven». La mañana siguiente amaneció clara y fresca. Mateo se levantó con el primer rayo de sol, como era su costumbre, y después de asegurarse de que Pelegrín tuviera agua fresca y suficiente comida para unas horas, se preparó para el viaje al pueblo. «Volveré antes del anochecer», prometió, acariciando el hocico del caballo. «Mientras tanto, estarás más seguro dentro del establo». El camino al pueblo era empinado y rocoso, un descenso de casi 2 horas a través del bosque y luego por un sendero que serpenteaba entre colinas cultivadas. Mateo lo recorría pocas veces al año y cada vez le resultaba más difícil. Sus rodillas protestaban con cada paso descendente, y para cuando divisó los primeros techos del pueblo, ya sentía un dolor sordo en la espalda. San Miguel del Monte era un pueblo pequeño y tradicional, con una plaza central dominada por una iglesia colonial,
y calles empedradas que irradiaban desde ella como los rayos de una rueda. La mayoría de los habitantes eran agricultores, ganaderos o artesanos que vendían sus productos en el mercado semanal. Mateo entró en el pueblo con paso decidido, ignorando las miradas curiosas que siempre provocaba su presencia. Su figura encorvada pero aún imponente, con la barba gris y larga, y esos ojos que habían visto demasiado dolor, inspiraba respeto y un poco de temor. Su primera parada fue la tienda de abarrotes de doña Luisa, una mujer entrada en años que era de las pocas personas en el pueblo que lo trataba con amabilidad genuina. «Mateo», exclamó ella al verlo entrar, su rostro arrugado iluminándose con una sonrisa. «Qué sorpresa verte tan pronto. Normalmente no bajas hasta finales de mes». «Necesito más provisiones de lo habitual», respondió él, permitiéndose una pequeña sonrisa. «Tengo un nuevo amigo en casa». Doña Luisa levantó una ceja intrigada, pero no preguntó más. Comenzó a reunir los artículos que Mateo le indicaba: harina, sal, azúcar, café y algunas latas de conservas. Cuando el anciano añadió un gran saco de avena y varias manzanas a su lista, la curiosidad de la mujer pudo más que su discreción. «¿Un caballo, Mateo? ¿Has comprado un caballo a tu edad?» Mateo dudó un momento antes de responder. Doña Luisa siempre había sido confiable, pero en un pueblo tan pequeño las noticias volaban. «Lo encontré», dijo finalmente. Alguien lo había abandonado en el bosque. Los ojos de la mujer se abrieron con sorpresa y luego se entrecerraron con comprensión. Un caballo grande color marrón oscuro, con ojos blancos. Mateo se tensó visiblemente. «¿Cómo lo sabes?» Doña Luisa se acercó más, bajando la voz. «Ha habido hombres preguntando por un caballo así. 3 vinieron hace un par de días, y esta mañana llegaron otros 2. Dicen que pertenece a don Gabriel Montero». El nombre cayó como una piedra en el estómago de Mateo. Gabriel Montero era el terrateniente más poderoso de la región, dueño de vastas tierras y un criadero de caballos de pura raza conocido en todo el país. También tenía fama de ser implacable con quienes se cruzaban en su camino. «¿Qué más dijeron?», preguntó Mateo manteniendo la voz baja. «Que el caballo se escapó, aunque todos saben que eso es mentira. Se rumorea que don Gabriel se deshizo de él cuando quedó ciego, pero ahora lo quiere de vuelta para algo. Están ofreciendo una recompensa». Mateo asintió lentamente, procesando la información. La situación era más complicada de lo que había imaginado. No estaba enfrentándose a un simple granjero que quería recuperar su propiedad, sino a un hombre con poder y recursos suficientes para hacer su vida imposible. «Gracias por la advertencia, Luisa», dijo, pagando por sus compras. «Será mejor que regrese pronto». Pero antes de que pudiera salir de la tienda, la puerta se abrió y entraron 2 hombres. Mateo los reconoció de inmediato por su descripción. Uno alto y delgado con un sombrero negro, y otro más corpulento con una barba rojiza. Eran los mismos que había escuchado en el bosque buscando a Pelegrín. Los hombres se detuvieron al ver a Mateo, y un silencio tenso llenó la pequeña tienda. Doña Luisa, sintiendo el peligro, se movió nerviosamente detrás del mostrador. «¿Mateo Cisneros?», preguntó el hombre del sombrero negro. «¿El ermitaño de la montaña?». Mateo asintió una vez, sin apartar la mirada. «Don Gabriel Montero quiere hablar contigo», continuó el hombre, «sobre cierto asunto que ha llegado a sus oídos». «No tengo nada que hablar con Montero», respondió Mateo, su voz firme a pesar del miedo que comenzaba a crecer en su interior. El hombre de la barba rojiza dio un paso adelante, su mano moviéndose sutilmente hacia el cuchillo que llevaba en el cinturón. «No era una petición, viejo. Don Gabriel no pide, ordena». Mateo calculó sus opciones. Estaba en desventaja numérica, y aunque llevaba su rifle,
Iniciar un enfrentamiento en la tienda de doña Luisa solo traería problemas. «Dile a tu patrón que iré a verlo cuando termine mis asuntos en el pueblo», dijo finalmente. No antes. Los hombres intercambiaron miradas, claramente sorprendidos por la audacia del anciano. «Tienes hasta mañana al mediodía», advirtió el del sombrero negro. «Después de eso, vendremos a buscarte, y no seremos tan educados». Con esa amenaza flotando en el aire, los hombres se retiraron, dejando a Mateo y doña Luisa en un silencio incómodo. «Ten cuidado, Mateo», susurró la mujer cuando finalmente encontró su voz. «Don Gabriel no es alguien con quien se pueda jugar». Mateo asintió gravemente recogiendo sus compras. «Gracias por todo, Luisa. Rezar por mí no estaría de más». Salió de la tienda con paso rápido, consciente de que el tiempo estaba en su contra. Necesitaba regresar a su cabaña lo antes posible, asegurarse de que Pelegrín estuviera bien y decidir qué hacer a continuación. La idea de enfrentarse a Gabriel Montero le revolvía el estómago, pero abandonar a Pelegrín no era una opción. Mientras ascendía por el sendero hacia las montañas, Mateo reflexionaba sobre cómo su vida tranquila y solitaria había cambiado tan drásticamente en apenas 2 días. De repente, se encontraba en medio de un conflicto con el hombre más poderoso de la región, todo por un caballo ciego que, por alguna razón que aún no comprendía completamente, se había convertido en algo tan valioso para él como lo había sido su propia familia años atrás. «No te fallaré, Pelegrín», murmuró mientras apretaba el paso, ignorando el dolor en sus viejas articulaciones. «Lo prometo». El camino de regreso a la cabaña fue una tortura para Mateo. Sus viejos huesos protestaban con cada paso ascendente, y el peso de las provisiones hacía que su respiración se volviera entrecortada y dolorosa. Pero lo que más pesaba era la preocupación. ¿Y si los hombres de Montero habían enviado a alguien a su cabaña mientras él estaba en el pueblo? ¿Y si Pelegrín ya no estaba allí cuando regresara? Estos pensamientos lo atormentaban, haciendo que apretara el paso a pesar del dolor y el cansancio. El sol comenzaba a descender cuando finalmente divisó el techo de su cabaña entre los árboles. Se detuvo un momento, escuchando atentamente cualquier sonido fuera de lo común. El bosque parecía tranquilo, pero Mateo había aprendido a lo largo de los años que a veces el silencio era la señal más peligrosa. Con cautela, rodeó su propiedad, comprobando las trampas y alarmas que había instalado la noche anterior. Todo parecía intacto. Finalmente, con el rifle preparado, se acercó al cobertizo donde había dejado a Pelegrín. «¿Pelegrín?», llamó suavemente abriendo la puerta con cuidado. Un relincho suave le respondió desde el interior, y Mateo sintió que una oleada de alivio lo inundaba. El caballo estaba allí, aparentemente ileso y tranquilo. Dejó caer las provisiones y se acercó a Pelegrín, abrazando su cuello con una emoción que lo sorprendió por su intensidad. «¿Estás bien?», murmuró. «Gracias a Dios, estás bien». Después de ese momento de debilidad, Mateo se obligó a concentrarse. Tenían poco tiempo. Si los hombres de Montero cumplían su amenaza, vendrían a buscarlo al mediodía del día siguiente. Necesitaba prepararse, pero primero debía atender a Pelegrín. Mientras le daba de comer y revisaba que su pata estuviera mejorando, Mateo reflexionaba sobre sus opciones. Podían huir, adentrarse más en las montañas donde sería difícil encontrarlos. Pero el invierno se acercaba, y sobrevivir en las cumbres más altas sería casi imposible, especialmente con un caballo ciego. Además, ¿cuánto tiempo podrían esconderse? Montero era persistente, y tenía recursos para buscarlo durante meses si era necesario. La otra opción era enfrentarse a Montero directamente, tratar de razonar con él.
Pero Mateo sabía que los hombres como Gabriel Montero no escuchaban razones, solo entendían el poder y el dinero, dos cosas que Mateo no poseía. «¿Qué hacemos, amigo?», preguntó, rascando suavemente detrás de las orejas de Pelegrín. «¿Qué es lo que quiere Montero de ti?». Como si entendiera la pregunta, Pelegrín sacudió la cabeza y relinchó suavemente. Mateo volvió a notar la marca en su grupa, aquel símbolo extraño que había visto el primer día. Con más luz ahora, podía distinguir mejor su forma. Un círculo con una línea diagonal que lo atravesaba. Algo en ese símbolo le resultaba familiar, aunque no podía recordar dónde lo había visto antes. Dejando a Pelegrín cómodamente instalado, Mateo entró en su cabaña. Necesitaba pensar, planificar. Encendió el fuego y puso agua a hervir para prepararse un té de hierbas que le ayudara a aclarar su mente. Mientras el agua se calentaba, sacó de un viejo baúl un álbum de recortes amarillentos por el tiempo. Era uno de sus pocos vínculos con el mundo exterior. A lo largo de los años, Mateo había guardado recortes de periódicos y revistas que ocasionalmente llegaban a sus manos, especialmente aquellos relacionados con la cría de caballos, una pasión que había mantenido incluso después de retirarse a la soledad. Pasó las páginas con cuidado, buscando algo que no sabía exactamente qué era, hasta que un titular captó su atención. Montero adquiere el legendario semental Relámpago. El artículo, fechado 5 años atrás, hablaba de cómo Gabriel Montero había pagado una suma astronómica por un semental de pura raza, famoso por su velocidad y su linaje impecable. La foto mostraba a un caballo negro con una distintiva marca blanca en la frente, muy similar a la que tenía Pelegrín, y allí, en la esquina de la imagen, apenas visible, estaba el mismo símbolo que Mateo había visto en la grupa de Pelegrín, el círculo con la línea diagonal, la marca del criadero de Montero. «Así que eres de sangre real», murmuró Mateo, entendiendo por fin. «No eres cualquier caballo, eres parte de la línea de Relámpago». Todo tenía sentido ahora. Gabriel Montero no buscaba a Pelegrín por sentimental apego, lo quería por su valor como semental de cría, por la sangre pura que corría por sus venas. El hecho de que estuviera ciego no importaba para ese propósito. «Te tratan como a un objeto», dijo con amargura mientras regresaba al cobertizo. «Un objeto valioso, pero un objeto al fin y al cabo». Pelegrín, como si percibiera su agitación, se acercó a él y apoyó suavemente su cabeza en el hombro de Mateo. El gesto, tan simple pero tan lleno de confianza, hizo que el corazón del anciano se encogiera. En ese momento, tomó su decisión. «No volverás con él», prometió, acariciando el cuello de Pelegrín. «No permitiré que te usen como una máquina de cría hasta que ya no les sirvas». Con renovada determinación, Mateo comenzó a prepararse para lo que vendría. Si iban a enfrentarse a Montero, necesitarían estar listos. Pasó las siguientes horas afilando su viejo cuchillo de caza, limpiando nuevamente su rifle y reuniendo provisiones que pudieran necesitar si tenían que huir rápidamente. Mientras trabajaba, su mente viajaba al pasado, a tiempos más felices cuando su familia aún vivía. María siempre había dicho que podía leer el corazón de las personas y los animales. «Los ojos pueden mentir, Mateo», solía decir, «pero el corazón nunca miente». Si María estuviera aquí, sabría qué hacer. Ella siempre encontraba soluciones donde él solo veía problemas. Habría amado a Pelegrín desde el primer momento. Habría visto más allá de su ceguera, justo como Mateo había aprendido a hacer. La noche cayó sobre el bosque, trayendo consigo un silencio profundo interrumpido solo por los ocasionales sonidos nocturnos. El ulular de un búho, el crujir de ramas bajo las patas de algún animal salvaje, el susurro del viento entre las hojas. Mateo decidió dormir en el cobertizo con Pelegrín esa noche. No quería dejarlo solo, no cuando sentía que el peligro acechaba tan cerca.
Extendió una manta junto al caballo y se recostó, su rifle a un brazo de distancia. «Mañana será un día difícil», murmuró, más para sí mismo que para Pelegrín, «pero lo enfrentaremos juntos». Mientras trataba de conciliar el sueño, Mateo recordó una vieja historia que su padre solía contar sobre un guerrero indígena que había vivido en estas montañas siglos atrás. Según la leyenda, el guerrero había salvado a un águila herida, cuidándola hasta que sanó. En agradecimiento, el águila lo guió hasta un paso secreto en las montañas, un camino que solo los animales conocían, permitiéndole escapar de sus enemigos cuando todo parecía perdido. «Me pregunto si existe realmente ese paso», susurró Mateo, sus ojos pesados por el cansancio. «Nos vendría bien ahora mismo». Pelegrín resopló suavemente, como si respondiera a sus palabras. «Tienes razón», continuó Mateo, su voz cada vez más débil mientras el sueño lo reclamaba. «Los viejos cuentos no nos salvarán. Tendremos que hacerlo nosotros mismos». Con esa resolución en mente, Mateo finalmente se durmió, su mano descansando sobre el flanco de Pelegrín, sintiendo el rítmico subir y bajar de su respiración. Fuera, la luna iluminaba el claro donde se encontraba la cabaña, bañando todo con una luz plateada que parecía suspender el tiempo, como si el mundo entero contuviera la respiración, esperando lo que el nuevo día traería. Mateo despertó con los primeros rayos del sol, filtrándose a través de las rendijas del cobertizo. Por un momento, desorientado por haber dormido fuera de su cama, no recordó dónde estaba. Luego sintió el cálido aliento de Pelegrín cerca de su rostro, y la realidad de su situación volvió a él con claridad cristalina. Hoy era el día. Al mediodía, los hombres de Montero vendrían a buscarlo. Se levantó con dificultad, sintiendo cada uno de sus 75 años en las articulaciones rígidas y los músculos doloridos. Dormir en el suelo del cobertizo no había sido la mejor idea para un hombre de su edad, pero la cercanía de Pelegrín había valido la pena. «Buenos días, amigo», murmuró acariciando el cuello del caballo. «¿Listo para enfrentar lo que venga?» Pelegrín sacudió la cabeza y relinchó suavemente, como si realmente entendiera lo que se avecinaba. Mateo sonrió ante la idea. En los pocos días que llevaban juntos, había comenzado a creer que el caballo comprendía mucho más de lo que cualquiera esperaría. Después de alimentar a Pelegrín y asegurarse de que estuviera cómodo, Mateo entró en su cabaña para prepararse. Se lavó la cara con agua fría, tratando de despejar su mente. Luego, sacó del viejo armario sus mejores ropas, una camisa limpia, un chaleco de lana que María le había tejido años atrás, y un pantalón sin remiendos. Si iba a enfrentarse a Gabriel Montero, lo haría con dignidad. Mientras se vestía, un plan comenzó a formarse en su mente. No era perfecto, pero era lo mejor que podía hacer con el tiempo y los recursos que tenía. Revisó una vez más su rifle, asegurándose de que estuviera cargado y en buenas condiciones. No quería usarlo, pero era bueno tenerlo como último recurso. El sol avanzaba implacable en el cielo, marcando el paso de las horas. Mateo aprovechó el tiempo para reforzar las defensas de su propiedad y preparar todo para lo que había decidido hacer. Cavó algunos agujeros estratégicamente ubicados y los cubrió con ramas y hojas. Preparó varios nudos corredizos con cuerda fuerte, ocultándolos bajo capas de hojarasca. No detendría a un ejército, pero podría ganarle algunos minutos preciosos si las cosas salían mal. A media mañana, cuando todo estaba listo, Mateo llevó a Pelegrín al prado detrás de la cabaña. Lo ató con una cuerda larga que le permitía moverse con libertad, pero no alejarse demasiado. «Quédate aquí y trata de no meterte en problemas», le dijo acariciando su frente. «Volveré pronto». Con un último vistazo a su hogar,
Mateo tomó su rifle y comenzó a descender por el sendero que llevaba al pueblo. No esperaría a que vinieran a buscarlo, él tomaría la iniciativa. Era arriesgado, pero podría darle una ventaja táctica que necesitaba desesperadamente. El camino hacia el rancho de Montero era más largo que el que llevaba al pueblo, pero Mateo conocía atajos que pocos recordaban. Senderos antiguos, utilizados por cazadores indígenas siglos atrás, que le permitirían llegar antes del mediodía. El sol estaba alto en el cielo cuando finalmente divisó la propiedad de Gabriel Montero. Era impresionante, una mansión de estilo colonial rodeada de extensos campos y establos impecables. Caballos de pura raza pastaban en prados perfectamente cuidados, vigilados por trabajadores que patrullaban los límites de la propiedad. Mateo se detuvo en la entrada principal, donde un portón de hierro forjado mostraba el mismo símbolo que había visto en la grupa de Pelegrín, el círculo con la línea diagonal. Un guardia armado se acercó a él con expresión suspicaz. «¿Qué quieres, viejo?», preguntó con brusquedad. «Vengo a ver a don Gabriel Montero», respondió Mateo con firmeza. «Él me está esperando». El guardia lo examinó de arriba a abajo, claramente escéptico, pero algo en la determinación del anciano pareció convencerlo. «Espera aquí», ordenó, antes de desaparecer por un camino lateral. Minutos después, regresó acompañado por el hombre del sombrero negro que Mateo había visto en el pueblo. «Vaya, vaya», dijo este con una sonrisa torcida. «El ermitaño decidió venir por su cuenta. Don Gabriel estará complacido». Sin más ceremonia, lo condujeron a través de los terrenos de la propiedad hacia la casa principal. Mateo observaba todo con atención, memorizando detalles que podrían ser útiles: el número de hombres, la disposición de los establos, las posibles rutas de escape. La mansión era aún más impresionante de cerca: mármol importado, maderas finas y decoraciones que hablaban de una riqueza que Mateo apenas podía imaginar. Lo llevaron a un amplio despacho donde, sentado tras un escritorio de caoba, se encontraba Gabriel Montero. A sus 60 años, Montero seguía siendo un hombre imponente. Alto, de hombros anchos y cabello negro con canas en las sienes, tenía el aspecto de alguien acostumbrado a que sus órdenes fueran obedecidas sin cuestionamiento. Sus ojos, de un gris frío, evaluaron a Mateo con una mezcla de curiosidad y desdén. «Así que tú eres el famoso ermitaño», dijo finalmente, su voz profunda llenando la habitación. «El que encontró mi caballo». Mateo no se dejó intimidar por el despliegue de poder y riqueza. «Encontré un caballo abandonado», corrigió, manteniendo la mirada fija en Montero. «Un caballo ciego que alguien había dejado para que muriera». Un destello de irritación cruzó el rostro de Montero. «Los asuntos de mi propiedad los manejo yo como mejor me parece», respondió, haciendo un gesto despectivo con la mano. «Ese caballo me pertenece. Es descendiente directo de Relámpago, mi mejor semental. Su sangre es demasiado valiosa para desperdiciarse». «¿Incluso si está ciego?», preguntó Mateo. «La ceguera no afecta su capacidad para reproducirse», explicó Montero con frialdad, «y su descendencia no heredará esa condición. Fue un accidente desafortunado». Mateo sintió que su indignación crecía, pero se obligó a mantener la calma. «¿Qué pasó con él?», preguntó. Montero lo observó por un momento como decidiendo si valía la pena explicarle. «Un entrenador demasiado severo», admitió finalmente. «Quería resultados rápidos y utilizó métodos cuestionables». El caballo se lastimó los ojos durante una sesión particularmente intensa. Lo mantuve un tiempo, pero se volvió inútil para las carreras. «Y entonces decidiste deshacerte de él», concluyó Mateo, incapaz de ocultar su disgusto. «Le di a Román, uno de mis empleados, la tarea de sacrificarlo, pero al parecer
El viejo sentimental no tuvo el valor para hacerlo. Simplemente lo abandonó. Montero se inclinó hacia adelante, sus ojos ahora fijos en Mateo. Pero eso ya no importa. Lo que importa es que tienes algo que me pertenece y lo quiero de vuelta. ¿Para qué?, desafió Mateo. ¿Para usarlo como semental hasta que ya no pueda más y luego abandonarlo otra vez? Un silencio tenso llenó la habitación. Los hombres de Montero, que permanecían cerca de la puerta, se movieron incómodos, no acostumbrados a escuchar a alguien hablarle así a su jefe. Finalmente Montero sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Te diré algo, viejo. Admiro tu coraje. No muchos se atreverían a hablarme como lo has hecho tú. Así que te haré una oferta. Véndeme el caballo y te pagaré el doble de lo que vale. Podrías vivir cómodamente el resto de tus días. Mateo negó con la cabeza. No está en venta. La sonrisa de Montero desapareció, reemplazada por una expresión que habría hecho temblar a hombres más jóvenes y fuertes que Mateo. No entiendes tu posición, ermitaño. No te estoy pidiendo permiso. Te estoy haciendo un favor al ofrecerte dinero por algo que ya me pertenece. Si me obligas a tomarlo por la fuerza, no recibirás nada más que problemas. Mateo sostuvo la mirada de Montero sin pestañear. El silencio en la habitación era tan denso que casi podía tocarse. Los hombres de Montero observaban expectantes, sus manos cerca de sus armas, listos para intervenir a la menor señal de su jefe. Ese caballo ya no te pertenece, dijo Mateo finalmente, su voz tranquila pero firme. Lo abandonaste, lo dejaste morir, perdiste cualquier derecho sobre él en ese momento. Montero se levantó lentamente de su silla, apoyando las manos sobre el escritorio. Su rostro se había endurecido como granito. ¿Me estás dando lecciones de moral, viejo?, preguntó con un tono peligrosamente suave. Tú, que has pasado las últimas décadas escondido del mundo, ¿qué sabes tú de cómo funciona la vida real? Mateo no retrocedió. Sé lo suficiente para distinguir lo correcto de lo incorrecto, respondió. Y lo que le hiciste a ese caballo estuvo mal. Lo que pretendes hacer ahora también lo está. Montero rodeó el escritorio y se acercó a Mateo. A pesar de su edad, seguía siendo más alto y fornido que el ermitaño, y su presencia era intimidante. Mi paciencia tiene límites, Cisneros, advirtió. Te estoy ofreciendo una salida digna. Toma el dinero y vuelve a tu miserable cabaña. De lo contrario, mis hombres irán por el caballo y si te interpones en su camino... Dejó la frase sin terminar, pero la amenaza era clara. Mateo consideró sus opciones. No había venido a pelear. Sabía que no tenía posibilidades contra Montero y sus hombres. Había venido a ganar tiempo y quizás a encontrar una solución que no terminara en violencia. Tengo una propuesta alternativa, dijo, manteniendo su voz firme a pesar del miedo que comenzaba a crecer en su interior. Dame un mes para demostrar que Pelegrín merece más que ser utilizado como máquina de cría. Si después de ese tiempo sigues queriendo llevártelo, no me opondré. Montero lo miró con incredulidad, que rápidamente se transformó en diversión. ¿Pelegrín? ¿Le pusiste nombre? Una risa fría escapó de sus labios. ¿Y qué pretendes demostrar exactamente en ese mes? El caballo está ciego. Es inútil para cualquier cosa que no sea reproducirse. Eso es lo que quiero demostrar, insistió Mateo, que no es inútil, que merece vivir por algo más que su sangre. Montero observó al anciano por un largo momento, como si tratara de descifrar un acertijo particularmente difícil. Finalmente, una sonrisa calculadora apareció en su rostro. Un mes, concedió. Te daré un mes, viejo, pero con una condición. Si no logras impresionarme, no solo me llevaré al caballo, sino también tu cabaña y tu tierra. Todo, ¿entendido?
Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su cabaña y su tierra eran todo lo que tenía, su único refugio en este mundo. Pero cuando pensó en Pelegrín, en esos ojos nublados que de alguna manera parecían ver su alma, supo que no tenía elección. Entendido, aceptó. Excelente, dijo Montero, volviendo a su escritorio. Uno de mis hombres te acompañará a la salida. Y Mateo, añadió mientras el anciano se dirigía a la puerta, no intentes nada estúpido. Tengo ojos en todas partes. El camino de regreso a la cabaña fue largo y difícil. La adrenalina que lo había sostenido durante la confrontación comenzaba a desvanecerse, dejándolo agotado y dolorido. El acuerdo que había hecho con Montero pesaba sobre sus hombros como una carga insoportable. ¿Cómo iba a demostrar que un caballo ciego tenía valor más allá de su capacidad reproductiva? ¿Y si fracasaba? Perderlo todo a su edad sería una sentencia de muerte, tan segura como una bala. El sol comenzaba a descender cuando finalmente llegó a su propiedad. Se detuvo en el límite del claro, observando su cabaña con nuevos ojos. Por primera vez en años, realmente la veía. Las paredes de troncos desgastados por el tiempo, el humo que salía perezosamente de la chimenea, el pequeño huerto que le proporcionaba alimento, el arroyo cristalino que corría cerca. Era un lugar humilde, pero era suyo, era su hogar. «Pelegrín», llamó mientras se acercaba al prado donde había dejado al caballo. Un relincho respondió a su llamada, y pronto la figura majestuosa de Pelegrín apareció entre los árboles. A pesar de su ceguera, el caballo se movía con sorprendente seguridad en el terreno que ya había comenzado a conocer. Mateo se acercó y abrazó el cuello del animal, sintiendo una oleada de emoción que no podía nombrar. Era una mezcla de afecto, preocupación y determinación. «Tenemos trabajo que hacer, amigo», murmuró. «Mucho trabajo». Esa noche, mientras Pelegrín descansaba en su establo, Mateo se sentó frente a su mesa con papel y lápiz. Comenzó a elaborar un plan, una estrategia para las próximas semanas. Necesitaba demostrar que Pelegrín podía ser más que un semental, que su ceguera no lo hacía inútil. Recordó algo que su padre le había enseñado cuando era niño, sobre cómo los antiguos habitantes de estas montañas entrenaban a sus caballos para moverse en la oscuridad, para sentir el terreno en lugar de verlo. Quizás esas técnicas podrían adaptarse para un caballo completamente ciego. Mientras escribía sus ideas, escuchó un ruido afuera. Algo o alguien se movía en los límites de su propiedad. Con cautela, tomó su rifle y se acercó a la ventana. La luz de la luna revelaba una figura que se deslizaba entre los árboles, tratando de mantenerse oculta. Uno de los hombres de Montero, sin duda, vigilando, tal como había advertido su jefe. Mateo sabía que no podía bajar la guardia ni un momento. Montero no era hombre de palabra, y probablemente esperaba que Mateo cometiera algún error que le permitiera tomar a Pelegrín antes del plazo acordado. «No te lo pondremos fácil», murmuró, más para sí mismo que para el espía que acechaba en las sombras. Durante los días siguientes, Mateo trabajó incansablemente con Pelegrín. Comenzó con ejercicios simples, enseñarle a responder a comandos verbales específicos, a distinguir diferentes sonidos y a moverse siguiendo la voz de Mateo. Era un trabajo lento y metódico, que requería infinita paciencia por parte de ambos. «Derecha», indicaba Mateo, y luego tocaba suavemente el lado derecho del cuello de Pelegrín, enseñándole a asociar la palabra con la dirección. «Izquierda», repetía, haciendo lo mismo en el lado opuesto. Pelegrín, para sorpresa y alegría de Mateo, aprendía con notable rapidez. Era como si el caballo, privado de su vista, hubiera desarrollado una agudeza extraordinaria en sus otros sentidos. Su oído era especialmente sensible,
capaz de detectar el más leve susurro o el crujido más distante. Pero lo más impresionante era su intuición. A veces, parecía anticiparse a las instrucciones de Mateo como si pudiera leer sus pensamientos. Un vínculo especial se estaba formando entre ellos, una comunicación que iba más allá de las palabras o los gestos. Al cabo de una semana, Pelegrín podía navegar por el prado cercano a la cabaña, siguiendo únicamente los comandos verbales de Mateo. Era un progreso significativo, pero no suficiente para impresionar a alguien como Montero. «Necesitamos más», le dijo Mateo al caballo mientras le cepillaba el pelaje, que ahora comenzaba a recuperar su brillo original gracias a la buena alimentación y los cuidados. «Necesitamos mostrarle algo que nunca haya visto antes». Esa noche, mientras revisaba sus viejos libros buscando inspiración, Mateo encontró algo que captó su atención: un tratado antiguo sobre caballos de guerra entrenados para batallar en condiciones de poca visibilidad. El libro describía técnicas para enseñar a los caballos a responder a presiones sutiles de las rodillas del jinete, a detectar obstáculos por el cambio en el aire, a sentir el terreno bajo sus cascos. «Esto es», murmuró emocionado, «esto es lo que necesitamos». Las 3 semanas siguientes transcurrieron en una rutina extenuante de entrenamiento, práctica y más entrenamiento. Mateo adaptó las técnicas del antiguo tratado a las necesidades específicas de Pelegrín, creando un sistema de comunicación basado en sonidos, toques sutiles y comandos verbales. Cada amanecer los encontraba ya trabajando, y cada anochecer los dejaba exhaustos pero satisfechos con el progreso alcanzado. Pelegrín demostraba una inteligencia y sensibilidad que superaba todas las expectativas de Mateo. El caballo aprendió a detectar diferentes tipos de terreno por el sonido de sus propios cascos, a sentir obstáculos por los cambios en el aire a su alrededor, y a responder instantáneamente a los más leves toques o palabras de Mateo. «Eres extraordinario», le decía el anciano cada noche, mientras cepillaba su pelaje ahora lustroso y saludable. «Siempre lo fuiste, pero nadie se tomó el tiempo de verlo». Los espías de Montero seguían vigilando, manteniendo a su jefe informado de los avances. A veces, Mateo los detectaba moviéndose entre los árboles o escondidos tras las rocas. No le importaba. Que vieran, que informaran. Lo que estaba logrando con Pelegrín no era un secreto, era un milagro que merecía ser presenciado. A falta de una semana para cumplirse el plazo, Mateo decidió que era hora de la prueba final. Había diseñado un circuito de obstáculos en el bosque: troncos caídos, zanjas poco profundas, senderos estrechos bordeados de arbustos espinosos. Un recorrido que sería desafiante incluso para un caballo con visión perfecta. «Vamos a hacerlo, amigo», dijo, montando a Pelegrín por primera vez desde que comenzaron su entrenamiento. «Confía en mí como yo confío en ti». Con suavidad, guió al caballo hacia el inicio del circuito. Solo con comandos verbales y leves presiones de sus rodillas, dirigió a Pelegrín a través de los obstáculos. El caballo avanzaba con cautela pero sin miedo, sus oídos moviéndose constantemente, sus cascos sondeando el terreno con precisión asombrosa. Completaron el circuito no una, sino 3 veces, cada vez con mayor velocidad y confianza. Cuando finalmente se detuvieron, Mateo se inclinó sobre el cuello de Pelegrín, abrazándolo con una mezcla de orgullo y gratitud. «Lo hicimos», susurró. «Estamos listos». El día del plazo amaneció claro y frío. Mateo se levantó antes del alba, preparándose meticulosamente para lo que sabía sería la prueba más importante de su vida. Vistió sus mejores ropas, limpió y pulió la montura y el freno de Pelegrín, y preparó el circuito de obstáculos una última vez, añadiendo algunos elementos nuevos para aumentar la dificultad. Gabriel Montero llegó al mediodía, acompañado por media docena de hombres,
y para sorpresa de Mateo, una joven que parecía ser su hija. Montaba un impresionante semental negro que Mateo reconoció inmediatamente como Relámpago, el padre de Pelegrín. «Veo que no has huido, viejo», saludó Montero con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, aunque habría sido lo más sensato. Mateo no respondió a la provocación. En cambio, se dirigió al establo y salió momentos después guiando a Pelegrín. El cambio en el caballo era notable. Su pelaje brillaba bajo el sol, sus músculos se marcaban fuertes y definidos bajo la piel, y su porte era el de un animal orgulloso y confiado, a pesar de su ceguera. Un murmullo recorrió el grupo de visitantes. Incluso Montero parecía genuinamente sorprendido por la transformación del animal que había abandonado por inútil meses atrás. «Impresionante trabajo cosmético», concedió finalmente. «Pero sigo sin ver cómo un caballo ciego puede tener algún valor más allá de su linaje». «Permítame mostrarle», dijo Mateo con calma. Montó a Pelegrín con agilidad sorprendente para un hombre de su edad y lo guió hacia el inicio del circuito de obstáculos. «Lo que van a presenciar», explicó en voz alta para que todos pudieran oírlo, «es el resultado de confianza, paciencia y respeto mutuo. Pelegrín no puede ver, pero ha aprendido a percibir el mundo de otras maneras y a confiar en mi guía». Con esas palabras comenzó el recorrido. Lo que siguió dejó a los espectadores boquiabiertos. Caballo y jinete se movían como una sola entidad, sorteando obstáculos, saltando troncos, navegando senderos estrechos con una precisión que parecía imposible para un animal ciego. No era solo la habilidad técnica lo que impresionaba, sino la evidente comunicación silenciosa entre ambos, la confianza absoluta que Pelegrín depositaba en Mateo y viceversa. Cuando finalmente completaron el circuito y regresaron al punto de partida, hubo un momento de silencio total. Luego, para sorpresa de Mateo, la joven que acompañaba a Montero comenzó a aplaudir, y pronto los demás se unieron a ella. Montero permaneció inmóvil, su rostro inescrutable. Finalmente, desmontó de Relámpago y se acercó a Mateo y Pelegrín. «Impresionante», admitió, y por primera vez parecía sincero. «Nunca había visto nada igual». «Ahora entiende por qué digo que Pelegrín merece más que ser utilizado como máquina de cría», dijo Mateo, aún montado en el caballo. «Tiene corazón, inteligencia y valor, cualidades que ni siquiera la ceguera puede borrar». Montero observó al caballo durante un largo momento, como si lo viera realmente por primera vez. «Mi hija Elena lleva meses diciéndome lo mismo», dijo finalmente, señalando a la joven que había aplaudido, «que trato a mis caballos como máquinas, no como seres vivos». La joven se acercó, sus ojos brillantes de emoción. «Ha sido extraordinario», dijo, acariciando el cuello de Pelegrín. «Padre, ¿no ves lo que este hombre ha logrado? Es exactamente lo que te he estado pidiendo que hagamos con nuestros caballos retirados». Montero suspiró, pasando una mano por su cabello entrecano. «Supongo que debo reconocer cuando estoy equivocado», dijo, aunque las palabras parecían costarle un esfuerzo considerable. «El trato era que si me impresionabas, el caballo sería tuyo. Soy un hombre de palabra». Mateo sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Había ganado, contra todo pronóstico. «Pero tengo otra propuesta», continuó Montero. «Mi hija está desarrollando un programa para rehabilitar caballos lesionados o con discapacidades, enseñarles nuevas habilidades, como has hecho tú con Pelegrín». Elena dio un paso adelante, su rostro iluminado por la pasión. «Necesitamos a alguien con su experiencia y sensibilidad, señor Cisneros», dijo. «Alguien que pueda enseñarnos a ver más allá de las limitaciones físicas de estos animales maravillosos». Mateo parpadeó.
sorprendido por el giro inesperado de los acontecimientos. ¿Me están ofreciendo un trabajo? Una colaboración, corrigió Elena. Puede quedarse con Pellegrini y su cabaña. Nosotros proporcionaremos los recursos para que pueda trabajar con más caballos como él. Mateo miró a Montero, buscando algún signo de engaño, pero el terrateniente parecía genuinamente resignado a la idea de su hija. «Es una buena propuesta, viejo», dijo, «mejor de lo que mereces, considerando que técnicamente me robaste ese caballo». Mateo no pudo evitar sonreír. «No se roba lo que ha sido abandonado», respondió, «pero acepto la propuesta de Elena». Esa noche, después de que Montero y su comitiva se marcharan, Mateo se sentó junto a Pellegrín en el pequeño prado frente a su cabaña. Las estrellas brillaban intensamente en el cielo despejado y una paz profunda parecía haber descendido sobre ellos. «¿Quién hubiera pensado que terminaríamos así, murmuró, acariciando el cuello del caballo. Un viejo ermitaño y un caballo ciego, cambiando la forma en que la gente ve las cosas. Pellegrín relinchó suavemente, como si entendiera cada palabra. «Sabes», continuó Mateo, «cuando te encontré atado a ese árbol, pensé que estaba salvándote, pero ahora veo que fuiste tú quien me salvó a mí». Hizo una pausa, mirando hacia las montañas que habían sido su refugio durante tantos años. «Me devolviste algo que creía perdido para siempre, un propósito, una razón para seguir adelante». El caballo apoyó suavemente su cabeza en el hombro de Mateo, en ese gesto que se había vuelto tan familiar entre ellos. «Gracias, amigo mío», susurró el anciano, «por enseñarme que a veces los ojos más claros son aquellos que no pueden ver».